¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las situaciones de verdad más complejas y delicadas de todo el psicoanálisis. Y lo hacemos yendo directo a los escritos de Sigmund Freud, de 1915. Vamos a hablar de un problema que él mismo, Freud, consideraba clave en su práctica, el famoso amor de transferencia. A ver, la pregunta que está en el centro de todo esto es, es directa y hasta explosiva, ¿no? ¿Qué pasa cuando un paciente se enamora de su analista? Freud mismo la describía como una situación que podía ser penosa, a veces hasta cómica, pero ojo, siempre, siempre profundamente seria. Y es que el propio Freud le dio un peso enorme a este asunto. Con esta frase que vemos, deja clarísimo que esto no es cualquier cosita, no es un problema secundario. Para él era el desafío fundamental del análisis. Podríamos decir que era como el verdadero nudo gordiano de la terapia. Bueno, vamos a profundizar un poco más en esto. Freud no plantea esta situación como si fuera un simple romance, para nada. Es algo mucho, mucho más complejo. De hecho, en su opinión, es una situación peligrosa, una que se tiene que manejar con un cuidado extremo. Y para entender por qué es tan delicado, tenemos que hablar de un concepto que es fundamental, la transferencia. ¿Qué es esto? Es básicamente el mecanismo por el cual una persona proyecta en su analista sentimientos, deseos, patrones de relaciones pasadas, sobre todo de la infancia. O sea, el consultorio se convierte de repente en el escenario de un drama muy, muy antiguo. Y aquí es donde Freud pone sobre la mesa dos visiones totalmente opuestas. Por un lado, está la visión de lo que él llama el ego bien educado, o sea, alguien de afuera. Para esa persona, esto es simplemente un enamoramiento y ya, algo que interrumpe la terapia. Pero por otro lado, para el analista, esto es un evento clínico, algo inevitable, y de hecho es una parte crucial del mismísimo proceso terapéutico. Entonces, Freud argumenta que la mayoría de las soluciones que a uno se le ocurrirían, las que parecen más obvias, en realidad son puros callejones sin salida. Así que vamos a explorar un poco cuáles son esas salidas equivocadas, esos caminos que, según él, garantizan el fracaso del tratamiento. Desde una perspectiva, digamos, normal de la vida cotidiana, parece que solo hay tres salidas, ¿no? La primera, el matrimonio, si se puede. La segunda, la separación, o sea, dejar la terapia. Y la tercera, una aventura. Algo que Freud, por supuesto, descarta de plano por razones éticas. Pero a ver, ¿por qué lo de terminar la terapia y listo no funciona? Pues porque Freud argumenta que este fenómeno no tiene que ver con que el analista sea una persona increíblemente atractiva o especial. No, es un producto de la situación analítica en sí. La paciente, dice él, lo más probable es que se enamore del siguiente analista y luego del siguiente, repitiendo exactamente el mismo patrón. Y aquí es donde entra en juego otro concepto importantísimo, la resistencia. Freud se da cuenta de algo. Este enamoramiento tan apasionado aparece casi como un reloj, justo en el momento en que la terapia está por tocar un tema, un recuerdo especialmente doloroso o reprimido. Es como si el amor se convirtiera en un arma, un escudo de la resistencia para frenar todo el proceso. Ok, entonces, ¿qué es lo que el analista no debe hacer? Primero, y esto Freud lo deja clarísimo, nada de moralizar. Pedirle a la paciente que reprima, que ahogue sus sentimientos, es, y cito sus palabras, como hacer subir un espíritu del mundo subterráneo para enviarlo de nuevo ahí abajo sin preguntarle nada. O sea, un acto completamente inútil. El segundo camino a evitar es el de fingir. El analista no puede, bajo ninguna circunstancia, pretender que corresponde sus sentimientos, ni siquiera de una forma platónica. Freud insiste mucho en esto. El psicoanálisis se construye sobre una base de honestidad total. Cualquier engaño, por pequeño que sea, destruye la confianza y la eficacia de todo el proceso. Y el tercer no, que parece el más obvio pero es fundamental, es no corresponder al amor de verdad. Ceder a lo que la paciente pide no es ninguna victoria para la terapia. Al contrario, es, en palabras del propio Freud, una derrota total para la cura. Para ilustrar esto, Freud cuenta una anécdota, una analogía brillante. Imaginen esto. Un pastor va a visitar a un agente de seguros que está en su lecho de muerte, para intentar convertirlo a la fe. Hablan un buen rato, y al final, el agente no se convierte, pero el pastor sale de ahí con una póliza de seguro de vida.
¿Se entiende el punto? La paciente consiguió su objetivo, pero el analista fracasó por completo en el suyo. Bueno, si todas esas rutas están bloqueadas, la pregunta es, ¿cuál es el camino correcto? Ahora vamos a ver cómo Freud construye su solución, que es única y la verdad bastante contraintuitiva. Este es el camino del analista. El principio que Freud establece como guía para todo esto es muy claro. La cura tiene que ser realizada en la abstinencia. Esta idea, la abstinencia, es la piedra angular de su técnica para poder manejar una situación tan volátil como esta. Pero ojo, abstinencia aquí no significa simplemente rechazar o ignorar los sentimientos. No. Es un proceso activo que tiene 3 pasos. Primero, retener el amor de transferencia, no espantarlo. Segundo, tratarlo como algo irreal, no en el sentido de que no exista, sino como un producto de la situación que hay que analizar. Y tercero, y esto es clave, usarlo como una herramienta para llevar a la paciente a entender los orígenes inconscientes, infantiles, de esos mismos sentimientos. Claro, todo esto nos lleva a una pregunta que es inevitable y fascinante, una que el mismo Freud no esquiva para nada, sino que la enfrenta de lleno. ¿Este amor es genuino? O sea, para decirlo de otra forma, ¿el amor que siente la paciente es real? ¿Es auténtico? ¿O es nada más un síntoma, algo artificial, un producto de la resistencia y de toda la situación del análisis? Es una pregunta que de hecho pone a prueba toda la teoría. Y aquí es donde el argumento de Freud se vuelve increíblemente sutil. Lo que hace es comparar el amor que llamaríamos normal con este amor de transferencia. ¿Y saben qué? Encuentra más parecidos que diferencias. Él dice que en el fondo, todo enamoramiento repite modelos infantiles. La diferencia para él es de grado, no de tipo. O sea, el amor de transferencia es simplemente más compulsivo, más ciego a la realidad. Y entonces, después de todo este análisis, llega a una conclusión que es, es sorprendente. A pesar de que es provocado por la situación analítica y de que la resistencia lo exagera, Freud afirma que no tenemos ningún derecho a negarle su carácter de amor genuino. En su esencia nos dice es tan real como cualquier otro amor. Como es de imaginar, esta conclusión pone una presión ética y personal gigantesca sobre el analista. Y eso, justamente, nos lleva a la parte final de este recorrido, la lucha interna del propio analista. Para describir el deber del analista en este punto, Freud usa otra analogía buenísima. Pensemos en una carrera de perros donde el gran premio es un collar de salchichas. De repente, un bromista tira una sola salchicha a la pista. ¿Qué pasa? Todos los perros se lanzan sobre esa salchicha, olvidándose por completo de la carrera y del premio mayor. Bueno, el analista no debe ser ese bromista. Su trabajo es mantener el enfoque en la meta final, en la cura. Al final del día, Freud no ve al analista como un consejero sentimental, para nada. Lo ve más bien como un científico que maneja materiales, increíblemente potentes. Como él mismo dice, su trabajo necesita la misma cautela y el mismo cuidado que el de un químico que trabaja con explosivos. La tarea es sin duda peligrosa, pero es absolutamente indispensable para la cura. Y esto, claro, nos deja con una pregunta que va mucho más allá del consultorio. Freud nos sugiere que todo amor, en su esencia, es una repetición de patrones infantiles. Si eso es así, la pregunta que queda en el aire para reflexionar es, si el amor es siempre, de alguna forma, una repetición del pasado, ¿qué nos dice eso sobre nuestras propias elecciones en la vida?